el corazón helado de Alaska, donde el viento corta la piel y el silencio pesa más que el hielo, vivía un hombre que todos conocían como Bob Hansen. Era amable, tímido, reservado. Tenía una pequeña pastelería en Anchorage, una esposa devota y 2 hijos que creían que su padre era un hombre bueno. Pero bajo esa máscara de hombre común, se escondía uno de los depredadores más escalofriantes de la historia moderna. Si estás escuchando esto, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que vas a oír hoy te perseguirá cada vez que mires hacia un bosque solitario o escuches el rugido de un avión en la noche ártica. Robert Christian Hansen había nacido lejos de Alaska, en Iowa, 1939. Hijo de un panadero noruego y una madre severa, creció entre hornos y harina, con la disciplina rígida de un hogar luterano. Desde pequeño fue un niño retraído, tartamudo, acomplejado por el acné y el rechazo constante de sus compañeros. Esa mezcla de humillación y soledad comenzó a cocinar algo oscuro dentro de él, una rabia silenciosa que más tarde se transformaría en placer por dominar, castigar y destruir. En su adolescencia empezó a fantasear con la venganza. Dibujaba figuras femeninas atadas, casadas, sometidas. Nadie lo sabía. Nadie lo habría imaginado del muchacho callado que ayudaba a su padre en la panadería. Pero ya entonces, las semillas del monstruo estaban echando raíces. Décadas después, cuando Alaska se convirtió en su nuevo hogar, esas fantasías florecerían en la tundra más salvaje del planeta. En los años 70, Anchorage era una ciudad de frontera, dinero rápido. Prostitutas, camioneros, cazadores, militares y aventureros buscando fortuna. Nadie hacía demasiadas preguntas. Nadie se extrañaba si alguien desaparecía, y Hansen lo sabía. Tenía su tienda de pasteles, sus trofeos de caza colgados en las paredes y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Era conocido por su puntería con el arco y por sus excursiones a la naturaleza. Nadie sospechaba que en aquellas expediciones, además de alces y osos, Hansen también cazaba a mujeres. El primer indicio apareció en 1971, cuando una joven stripper denunció haber sido secuestrada por un hombre con un avión propio. Dijo que la había llevado a una cabaña remota, la había violado y había intentado matarla, pero logró escapar. Cuando la policía la escuchó, la historia parecía tan absurda que muchos pensaron que mentía. El acusado era un respetable comerciante. El juez creyó que era un malentendido y Hansen salió casi impune. Así empezó su doble vida. Panadero amable de día, asesino de noche. Durante más de una década perfeccionó su método. Elegía mujeres vulnerables, prostitutas, bailarinas, chicas que trabajaban en bares. Las invitaba a su casa, prometía dinero o viajes en su avioneta. Una vez en el aire, las llevaba a una cabaña en el valle de Knik River. Allí las violaba, las amarraba y, cuando se cansaba de ellas, las soltaba en medio del bosque. Para cazarlas como animales, con su rifle en mano y botas de cazador, Hansen las observaba correr desnudas entre los árboles, gritando y tropezando en la nieve. Luego las seguía con calma, disfrutando del miedo, del poder, del silencio después del disparo. Nuestra comunidad de investigadores de lo oculto sabe que en cada crimen hay algo más que sangre. Hay un mensaje, un patrón, una sombra humana que se repite. Y en el caso de Hansen, el mensaje era claro. El depredador más peligroso no siempre tiene colmillos. Durante años, nadie lo detuvo. Las chicas desaparecían y la policía asumía que se habían marchado de Anchorage. No había cuerpos, no había denuncias. Solo rumores. Pero en 1980, un cazador encontró restos humanos cerca del río Eklutna. Era una mujer joven. La llamaron Eklutna Annie. Nadie supo su nombre real. Fue la primera pieza del rompecabezas. El invierno siguiente aparecieron más restos, huesos, prendas, balas. Cada hallazgo era una historia interrumpida. Cada tumba, un secreto que Alaska escondía bajo el hielo. Mientras tanto, Hansen seguía con su vida perfecta. Ganaba concursos de tiro con arco, llevaba pasteles a las ferias locales, donaba dinero a obras de caridad. En las fotografías de los periódicos aparecía sonriendo, con su rifle al hombro y un trofeo de caza en la mano. Nadie podía imaginar que esos mismos ojos habían mirado a sus víctimas morir. Y sin embargo, la tensión crecía. Algunas mujeres lograron escapar y sus relatos coincidían. Un hombre bajito, de acento extranjero, con avioneta, que vivía en Anchorage. Las autoridades comenzaron a sospechar, pero sin pruebas concretas no podían arrestarlo. Hasta que una noche de 1983, una joven llamada Cindy Paulson logró hacer lo que ninguna otra había conseguido.
sobrevivir, escapar y contar la historia completa. Pero esa será la puerta que abriremos en el siguiente bloque. No te vayas todavía. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video con nuestra comunidad de investigadores de lo oculto. Lo que viene a continuación revelará cómo una ciudad entera ignoró las señales del monstruo que vivía entre ellos. Era la madrugada del 13 de junio de 1983. Anchorage dormía bajo un cielo gris y una bruma espesa que apenas dejaba ver las luces de los postes. En una calle solitaria, una patrulla policial detuvo su marcha al ver algo extraño. Una chica joven, temblando, descalza, con esposas colgando de una muñeca. Se llamaba Cindy Paulson. Tenía apenas 17 años. Sus labios estaban partidos, la piel marcada, el miedo en los ojos como una herida abierta. Cuando los agentes se acercaron, ella no gritó, solo repitió una frase. Él iba a matarme. Y esa frase sería la grieta por donde se derrumbaría el imperio de horror que Robert Hansen había construido durante más de una década. Si estás aquí, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar es el testimonio más aterrador jamás registrado en Alaska. Cindy contó que había aceptado el ofrecimiento de un hombre en un club de la ciudad. Le prometió $200 por una sesión privada. Era bajo, calvo, con lentes gruesos. Parecía inofensivo. La llevó en su camioneta hasta una pequeña casa en el barrio de Muldoon. Allí, todo cambió. A punta de pistola, la ató, la violó y la mantuvo encadenada durante horas. Después le dijo que la llevaría a su cabaña en el bosque. Cindy no entendía lo que eso significaba. El hombre la subió a una avioneta de color azul y blanco estacionada en el aeródromo de Merrill Field. Dijo que tenía un terreno cerca del río Knik. Vamos a divertirnos. Un poco allá, le susurró, con una calma que helaba la sangre. Pero justo antes de despegar, Hansen tuvo que distraerse. Fue el instante que ella necesitaba. Abrió la puerta y corrió descalza entre los hangares, mientras el aire cortaba su piel y las esposas tintineaban contra el metal. Corrió hasta una avenida, donde un conductor de camión la ayudó y llamó a la policía. El monstruo había cometido su primer error. Los detectives tomaron nota. Hombre blanco, bajo, con acento extranjero, avioneta azul y blanca, propietario de una pastelería. Todo encajaba con un nombre que ya había aparecido en expedientes antiguos. Robert C. Hansen. Cuando lo interrogaron, Hansen sonrió. Dijo que Cindy era una prostituta que intentaba chantajearlo. Mostró recibos de su panadería y testimonios de vecinos que juraban que él era incapaz de algo así. Y por increíble que parezca, la policía le creyó. Durante semanas el caso quedó archivado como sin evidencia suficiente. Cindy fue tratada como una mentirosa más, y Hansen volvió a su rutina. Amasar pan por las mañanas, cazar por las noches. Pero el invierno siguiente, las cosas comenzaron a cambiar. Los cuerpos seguían apareciendo. Restos femeninos con disparos de rifle en zonas cada vez más remotas. Algunos enterrados en el glaciar, otros ocultos entre raíces de pino. Cada uno con joyas, casquillos o ropas que solo un cazador podría dejar atrás. Un agente especial de la FBI, John Douglas, fue convocado para elaborar un perfil criminal. Según su análisis, el asesino debía ser un hombre con habilidades de caza, dueño de avioneta, que conocía la zona y tenía un profundo resentimiento hacia las mujeres. Cuando el perfil fue comparado con los residentes de Anchorage, el nombre de Hansen volvió a aparecer. Y esta vez, nadie lo descartó. La policía organizó una vigilancia silenciosa. Revisaron su historial judicial y encontraron la denuncia de 1971, aquella que había sido ignorada. Luego revisaron las listas de pilotos del aeropuerto local. Efectivamente, Hansen tenía una avioneta Piper Super Cub, azul y blanca, registrada a su nombre. Mientras tanto, Hansen seguía cazando. Su última víctima conocida, una joven de 20 años, desapareció en agosto de 1983. Jamás volvió a ser vista. El 27 de octubre, un grupo de agentes, armados con una orden judicial, irrumpió en su casa. La esposa de Hansen abrió la puerta confundida. Los oficiales entraron al sótano y comenzaron a registrar cada rincón. Lo que encontraron allí heló la sangre incluso de los más curtidos. En una caja de madera, bajo el suelo había collares, pendientes, anillos, trofeos, más de 30 piezas pertenecientes a mujeres desaparecidas. En la pared, colgado entre rifles y mapas de caza, había un gran mapa topográfico del valle de Knik. En él, pequeñas cruces rojas marcaban lugares precisos.
Se contaron 24 cruces. Los agentes no podían creerlo. Cada marca correspondía a un punto donde luego hallarían un cuerpo. Hansen fue arrestado de inmediato. Pero incluso entonces mantenía la sonrisa de un hombre seguro de que su reputación lo salvaría. Decía, no hay pruebas, solo coincidencias. Lo que no sabía es que la nieve de Alaska estaba empezando a revelar lo que había escondido durante años. Mientras los forenses excavaban en el hielo, los medios comenzaron a hablar del cazador de Anchorage. Las historias salían a la luz. Mujeres que habían desaparecido después de aceptar un paseo. Chicas que trabajaban en la misma zona donde él reclutaba a sus víctimas. Fragmentos de huesos encontrados en los lugares exactos del mapa. La verdad era más monstruosa que cualquier rumor. Durante más de 10 años, Robert Hansen había secuestrado, violado y asesinado a mujeres, llevándolas en su avioneta hasta zonas donde no existía testigo alguno. Las soltaba, las observaba correr y las cazaba una a una. Su placer no estaba solo en matar, sino en dominar, en decidir quién vivía y quién moría, en saborear la desesperación ajena como un trofeo invisible. Nuestra comunidad de investigadores de lo oculto sabe que los monstruos más peligrosos no nacen del infierno, sino de la indiferencia humana. Anchorage había tenido frente a sus ojos a un asesino serial con más de 20 víctimas, y lo había considerado un vecino ejemplar. Pero el infierno recién empezaba. En el próximo bloque te contaré cómo los interrogatorios, las pruebas y las confesiones de Hansen sacaron a la luz los detalles más perturbadores de sus cacerías humanas. Las coordenadas de la muerte, los rituales, los secretos ocultos bajo la nieve del Knik River. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y unirte a nuestra comunidad de investigadores de lo oculto. Lo que sigue es la parte más oscura del caso. El 28 de octubre de 1983, el frío en Anchorage era insoportable. El viento soplaba entre las montañas de Chugach y los policías, abrigados hasta las cejas, observaban cómo Robert Hansen era conducido esposado hacia el cuartel. Sus pasos eran cortos, su rostro inexpresivo, sus lentes empañados. Parecía un hombre común, pero dentro de esa cabeza se escondía el mapa del horror. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar revela cómo un simple trozo de papel llevó a la policía a descubrir una de las zonas de caza más macabras de la historia moderna. Los investigadores comenzaron el interrogatorio en una sala pequeña, sin ventanas. En una esquina, el agente especial John Douglas, experto en perfiles criminales del FBI, observaba cada gesto del sospechoso. Sabía que estaba frente a un hombre calculador, meticuloso, incapaz de improvisar. No gritaba, no negaba con furia, mentía con calma. Al principio, Hansen lo negaba todo. Dijo que el mapa era solo un registro de sus cacerías de animales, que los collares y las joyas eran regalos de clientes, que las denuncias eran inventos. Pero había un detalle que no podía explicar. En los puntos marcados del mapa, los agentes ya habían encontrado restos humanos, y cada cruz coincidía con una víctima desaparecida. La tensión en la sala crecía. Uno de los detectives colocó, frente a él, una fotografía, el rostro de Klutna Annie, la primera víctima identificada. Luego otra, Sherry Morrow, encontrada junto al río Knik, con un disparo de rifle en la espalda. Después, una tercera, Paula Goulding, hallada en el lago Horseshoe. Hansen miró las imágenes sin pestañear. El silencio se hizo tan pesado que uno de los agentes dijo en voz baja, «Robert, todos sabemos que fuiste tú. Lo que queremos es saber por qué». Fue en ese momento cuando algo en el rostro de Hansen cambió. Dejó escapar un suspiro largo, se frotó las manos y, con un hilo de voz, dijo, «Ellas no eran inocentes». Esa frase lo cambió todo. Durante los días siguientes, comenzó a confesar. Pero no lo hacía con culpa ni remordimiento. Lo hacía como quien narra una partida de caza. Explicaba cómo elegía a sus víctimas, cómo las subía a la avioneta, cómo las llevaba a su cabaña de madera junto al río. Primero las ataba a una columna, les hablaba con calma, les daba de comer, fingía ser amable. Luego las liberaba y les decía, «Tienes una oportunidad. Si logras salir del bosque, eres libre».
Mientras ellas corrían, él tomaba su rifle y las seguía. A veces disparaba rápido. Otras las dejaba correr durante horas. Lo hacía por diversión, según sus propias palabras. Las víctimas eran mujeres jóvenes. Muchas trabajaban en el mismo distrito nocturno de Anchorage. Algunas eran estudiantes. Otras habían llegado buscando trabajo y desaparecieron sin dejar rastro. Hansen conocía el terreno como la palma de su mano. Había memorizado cada sendero, cada río, cada claro donde podía enterrar un cuerpo sin ser encontrado jamás. Por eso su mapa era tan preciso. Un registro de su propia oscuridad. Cuando los agentes le preguntaron por qué marcaba los lugares, con cruces rojas respondió, para recordar dónde había estado. Era su trofeo más macabro. Mientras tanto, los equipos de búsqueda excavaban los puntos marcados. La nieve cubría los bosques del valle de Knik como una mortaja. Uno a uno, comenzaron a aparecer restos óseos, zapatos, trozos de tela, casquillos de bala. Cada hallazgo confirmaba la exactitud del mapa. Los forenses trabajaban con una mezcla de horror y precisión científica. Muchos de los cuerpos estaban tan dañados por el clima y los animales que solo podían identificarse por piezas dentales o fragmentos de ropa. El número de víctimas confirmadas fue creciendo. 12, 15, 17. Pero Hansen nunca dio una cifra exacta. Cuando los agentes le preguntaron cuántas eran en total, solo dijo, no lo sé, perdí la cuenta. Nuestra comunidad de investigadores de lo oculto sabe que hay algo más aterrador que la muerte, la indiferencia. Y Robert Hansen hablaba de sus víctimas como si fueran trofeos. No recordaba sus nombres, solo los lugares. Esa la dejé cerca del río Susitna, decía. Esa otra corrió hacia el este, cerca del lago. Ninguna emoción, ningún rastro de culpa. Los fiscales entendieron que estaban ante un caso sin precedentes. Alaska nunca había tenido un asesino serial de tal magnitud. Las autoridades locales, abrumadas, pidieron apoyo federal. La prensa comenzó a llamarlo The Butcher Baker, el panadero carnicero. El nombre se volvió leyenda. En enero de 1984, Hansen fue acusado formalmente de 17 asesinatos, 21 violaciones y múltiples secuestros. En su declaración final, intentó justificarse diciendo que las mujeres lo provocaban, que no respetaban a los hombres. Esa frase quedó grabada en los informes como el reflejo de su mente enferma. Un ego frágil disfrazado de moral. La fiscalía ofreció un trato. Si confesaba los crímenes y revelaba todas las ubicaciones, se le evitaría la pena de muerte. Hansen aceptó. A cambio, guió a los agentes por el mapa, punto por punto, describiendo cómo cada una de sus víctimas había muerto. Los helicópteros sobrevolaban las montañas mientras él señalaba desde la ventanilla los sitios exactos. En uno de ellos, cuando encontraron restos humanos, Hansen apenas murmuró, sí, aquí la dejé, sin una lágrima, sin una pausa. Para los investigadores, aquello no era solo una confesión, era una inmersión en la mente del mal. El cazador, de Anchorage, había convertido el paisaje helado de Alaska en su campo de exterminio personal. Cada montaña, cada lago, cada tramo del río Knik era una fosa anónima. A medida que los cuerpos eran recuperados, la ciudad entera comenzó a entender la magnitud de lo que había sucedido. Durante más de una década, un asesino había vivido, entre ellos, comprando pan por las mañanas y cazando seres humanos por las noches, y nadie lo había visto venir. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. Los diarios, los trofeos ocultos y las cintas con los sonidos de sus cacerías. Eso, te lo contaré en el siguiente bloque. Dale me gusta, comparte y únete a nuestra comunidad de investigadores de lo oculto, porque lo que viene a continuación revelará el verdadero rostro del monstruo que cazaba bajo la nieve. El invierno de 1984 cayó sobre Anchorage como una lápida. El viento arrastraba copos de nieve que parecían ceniza, y en cada casa se hablaba del mismo nombre, Robert Christian Hansen. El panadero amable, el campeón de tiro, el vecino servicial, el hombre que durante más de una década había transformado el desierto blanco de Alaska en un cementerio silencioso. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que viene a continuación no es ficción.
Son los verdaderos documentos que revelaron el pensamiento del cazador de mujeres de Alaska. Cuando la policía terminó de registrar su casa, encontraron algo más que trofeos y mapas. En un cajón cerrado con llave había un diario, un cuaderno de tapas negras con páginas manchadas de grasa y harina. Entre los garabatos, los agentes descubrieron listas, fechas, descripciones físicas y códigos. En la parte superior de muchas páginas, Hansen había escrito números de coordenadas y palabras cortas. Rápida, mentirosa, llorona, era su manera de clasificar a las víctimas. Su registro personal de caza. En las hojas siguientes había frases sueltas que parecían inocentes, hasta que se leían en contexto. Salí con ella. Mal comportamiento, la corregí. Buena noche. Mantuvo la calma. Final limpio. Eran confesiones disfrazadas de rutina. Los peritos psicológicos determinaron que Hansen no mataba por impulso, sino por control. Cada crimen era planeado con precisión quirúrgica. Preparaba la avioneta, empacaba cuerdas, cinta adhesiva, cuchillos, un rifle calibre .223 y alimentos. Era un ritual, su manera de equilibrar su propia frustración. Durante las entrevistas con los psiquiatras, Hansen habló de su infancia con una mezcla de rencor y resignación. Dijo que había sido el feo de la clase, el tartamudo que nadie quería, que las mujeres lo ridiculizaban y lo hacían sentir pequeño. Cuando se casó, creyó que esa humillación terminaría, pero cada vez que veía a una mujer fácil, como él las llamaba, revivía el odio. Los expertos lo definieron como un sádico organizado, un hombre que obtenía placer del sufrimiento ajeno, pero que necesitaba controlarlo todo, desde el secuestro hasta la muerte. En su mente no era un asesino, era un cazador, y Alaska era su campo de entrenamiento. El juicio comenzó en febrero de 1984. El tribunal estaba repleto. Periodistas de todo Estados Unidos viajaron para cubrir el proceso. Afuera la temperatura era de 10 grados bajo cero. Dentro, el ambiente ardía de morbo. Hansen entró esposado, con el mismo gesto neutro que siempre. Su esposa no asistió. El juez leyó los cargos: 17 asesinatos, 21 violaciones, múltiples secuestros y robos. Cuando le preguntaron si se declaraba culpable o inocente, él respondió con voz firme: culpable. No lo hizo por remordimiento, sino como parte del trato para evitar la pena de muerte. Durante la audiencia, los fiscales presentaron los objetos encontrados en su sótano: joyas, casquillos, fotografías de paisajes donde enterró cuerpos, e incluso trozos de ropa congelada en bolsas. Pero nada impactó tanto como el mapa. Aquel mapa topográfico cubierto de pequeñas cruces rojas fue mostrado ante el jurado como la radiografía del infierno. Cada cruz representaba una vida, cada punto un grito que se había apagado bajo la nieve. Los testimonios de las familias fueron devastadores. Madres que hablaban entre lágrimas de hijas que se habían ido por unos días y nunca volvieron. Hermanas que aún esperaban un llamado. Policías que reconocieron haberlas dado por desaparecidas voluntariamente. Hansen escuchaba sin parpadear. Ni un gesto, ni una lágrima. El fiscal concluyó su alegato con una frase que quedaría grabada en los anales del crimen estadounidense. El señor Hansen no cazaba animales. Cazaba almas. El juez lo condenó a 461 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. La sala quedó en silencio. Solo se oyeron los pasos del alguacil al llevarlo de regreso a su celda. Pero incluso tras las rejas, Hansen mantenía su aire de normalidad. Cocinaba para los otros reclusos, hablaba poco y se ofrecía para trabajar en la panadería de la prisión, como si su vida volviera a empezar justo donde había comenzado, entre harina y fuego. En entrevistas posteriores, algunos agentes dijeron que lo que más les perturbaba no fue su violencia, sino su calma. Hansen no era el tipo de asesino que disfrutaba del caos. Era metódico, paciente, casi obsesivo. Un hombre que planificaba cada crimen como si se tratara de un proyecto. Y aunque la justicia humana lo condenó, el misterio de su mente seguía sin resolverse. ¿Qué lo había convertido en eso? ¿El rechazo, la soledad, el deseo de poder? ¿O algo más oscuro, más profundo que latía bajo el hielo de Alaska? Nuestra comunidad de investigadores de lo oculto lo sabe. Hay mentes que nacen rotas, pero también hay monstruos que se fabrican con el desprecio. En 2014, a los 75 años, Robert Hansen murió en prisión, solo, sin redención, sin funerales públicos. Su cuerpo fue incinerado. Sus cenizas, según algunos reportes, fueron reclamadas por su familia en secreto.
Otros dicen que nadie las quiso. Lo cierto es que, tras su muerte, surgió una última sorpresa. En un trastero abandonado de Anchorage, un coleccionista encontró una caja metálica con cintas de audio sin rotular. En una de ellas se escuchaban sonidos de pasos, risas femeninas, viento y disparos lejanos. Nadie pudo confirmar su autenticidad, pero quienes la oyeron dijeron que era como escuchar el eco de los bosques donde Hansen cazó durante años. Y ahí está la ironía. Incluso muerto, su sombra sigue merodeando los límites del Valle Knik, donde la nieve no logra borrar el rastro de la sangre. En el próximo bloque, el final de este relato, conocerás las consecuencias de sus crímenes, los restos aún sin identificar y las secuelas que dejó en la comunidad de Alaska. Un cierre que nos obligará a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿cuántos monstruos más viven camuflados entre la rutina? Suscríbete, deja tu me gusta y comparte este relato con nuestra comunidad de investigadores de lo oculto, porque lo que viene es la reflexión final sobre el cazador que nunca dejó de acechar. Las montañas de Alaska guardan silencio. El río Knik fluye lento, como si supiera que bajo su corriente duermen secretos imposibles de borrar. Cada tanto, el deshielo arrastra un trozo de metal, una prenda, una bala oxidada, fragmentos de lo que alguna vez fue el campo de caza de Robert Hansen. Décadas han pasado desde su arresto, pero en los pueblos cercanos todavía hay quienes bajan la voz al mencionar su nombre. No por miedo, sino por respeto a los fantasmas que dejó atrás. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar ahora no es solo el final de un caso, sino el reflejo de algo que sigue vivo en la naturaleza humana. Cuando Hansen murió en 2014, la prensa lo llamó el cazador de Anchorage, el panadero asesino, el monstruo del hielo. Pero para los agentes que lo investigaron, su historia fue una advertencia, la de un depredador que se escondió a plena vista, protegido por su apariencia de hombre común. Durante años, los equipos forenses continuaron identificando restos en los puntos marcados de su mapa. Algunas víctimas aún permanecen sin nombre, solo números de archivo. Jane Doe, de las 7, Eklutna Annie, desconocida del Nick. Sus familias nunca recibieron respuestas. El hielo, implacable, se tragó las últimas huellas. Los bosques donde Hansen cazaba hoy son visitados por curiosos y exploradores. Muchos aseguran sentir una presencia, una energía pesada, como si la tierra recordara lo que allí ocurrió. Algunos cazadores han dicho escuchar gritos lejanos cuando el viento sopla fuerte. Otros aseguran haber visto figuras correr entre los árboles, y al mirar de cerca, no hay huellas. Pero más allá del misterio sobrenatural, el eco real sigue en la mente de los habitantes de Anchorage. Aquel caso cambió para siempre la forma en que Alaska veía la violencia, la confianza y el poder del anonimato. La ciudad instaló nuevas leyes, bases de datos, registros de pilotos, controles de aviación y una unidad dedicada exclusivamente a desapariciones de mujeres. Todo eso, por un solo hombre que convirtió la caza en su lenguaje del mal. Robert Hansen no fue un demonio nacido del infierno. Fue el producto de una sociedad que ignoró el dolor ajeno, de un sistema judicial que no creyó a las víctimas, de una cultura que perdona al que parece normal y castiga al que cuenta verdades incómodas. Nuestra comunidad de investigadores de lo oculto sabe que los monstruos más peligrosos son aquellos que sonríen en público, que el verdadero terror no siempre se esconde bajo la cama, sino detrás del mostrador de una panadería o en el asiento del piloto de una avioneta. Imagina por un momento, estás en el aire. El rugido del motor ahoga tu respiración y frente a ti, el hombre que prometió llevarte a casa sonríe con calma. Debajo el bosque infinito, sin testigos, sin salida. Eso era el mundo de Hansen, una trampa perfecta tendida bajo la nieve. Hoy, en los archivos del estado de Alaska, el mapa original sigue bajo resguardo, dentro de una caja fuerte. Las cruces rojas aún marcan los lugares donde la muerte y el silencio se dieron la mano. Los agentes que participaron en el caso dicen que, cada vez que miran ese mapa, sienten un escalofrío, no por el asesino, sino por lo que simboliza, que a veces la maldad más profunda se esconde bajo la rutina más inocente. Algunos criminólogos creen que Hansen habría seguido matando durante décadas si Cindy Paulson no hubiese escapado aquella madrugada de junio. Esa chica descalza, temblando, esposada, cambió la historia de Alaska. Su valor rompió la cadena del silencio. Y es ahí donde, incluso en la oscuridad, encontramos un resquicio de luz. Porque en cada historia de horror
Siempre hay una víctima que decide hablar, y su voz, aunque quebrada, se convierte en justicia. El eco bajo la nieve no pertenece a Hansen, pertenece a ellas, a las que corrieron por el bosque, a las que nadie creyó, a las que desaparecieron sin que el mundo las llorara. Su grito no fue en vano, sigue vibrando entre los árboles, recordándonos lo que pasa cuando el miedo se disfraza de normalidad. Si llegaste hasta aquí, apoya este video con un me gusta, suscríbete y únete a nuestra comunidad de investigadores de lo oculto, porque mientras más conocemos estas historias, más difícil será que vuelvan a repetirse. Y dime en los comentarios, ¿crees que el mal nace? ¿O se aprende? ¿Y desde qué país nos estás escuchando? Nos vemos en el próximo relato, cuando otra voz perdida en la penumbra vuelva a contarnos su verdad.